tardes con todos. Me han pedido comentar los alcances de un problema que tuvimos acá en el Perú en atención a la denominada ley Pulpín o una ley de régimen laboral juvenil que se quiso aprobar a fines del año pasado en época de fiestas navideñas. Pero antes que nada, agradeciendo la invitación de Uniamérica, quería un poco también contarles de dónde vengo, de dónde venimos, tanto yo, Marco Vaca, como Mar Parco, que somos dirigentes del Sindicato Unitario de Telefónica del Perú, y pertenecemos a un sindicato que tiene 83 años de vida institucional, y tenemos como empleador a Telefónica del Perú, ya sea para bien o para mal, pero ahí está. Bueno, el tema de la ley Pulpín o régimen juvenil tiene un antecedente que de alguna manera tanto César Soberón como Julio Gamero por la mañana nos contaban, ¿no? César como un partícipe directo encargado de articular las bases, tanto como Mar Parco, que también fue designado como dirigente de su sindicato para que se integre a este equipo que ha trabajado mucho en contra de esta ley. Y por otra parte, y eso es algo importante, ¿no? Porque generalmente cuando surge la protesta contra la implementación de algún régimen especial como este de ley laboral juvenil, siempre dicen, los que protestan no tienen propuestas. No hay propuestas, simplemente se limitan, son los que lanzan piedras, son los que bloquean las calles, pero no tienen propuestas. Entonces, para superar lo que se venía diciendo en medios de comunicación, detrás de todo esto también hubo un equipo de especialistas como Julio Gamero, que estuvo por la mañana acá, que nos apoyó mucho en dar esa propuesta, en darle ese sustento de por qué no a este régimen laboral juvenil. No era una simple oposición, no era una simple protesta por algo que en la práctica no se implementaba aún y que era primero un proyecto de ley y después una ley, pero que finalmente nunca se llegó a implementar, ¿no? Pero que, ¿por qué oponerse? Había una propuesta que lo comentaremos en el transcurso de lo que voy a contar. Y algo que también comentaba Julio Gamero, especialista, es un economista especialista de la OIT en estos temas, es que justamente a nivel Latinoamérica, y en este caso comento lo propio con el Perú, hay un bono demográfico en Latinoamérica. Por eso no es sorpresa que todas las nacionales se estén mudando para Latinoamérica, ¿no? Todas las nacionales ven en Latinoamérica, a raíz del bono demográfico que se está dando, que lo ven tanto como una oportunidad de conseguir trabajadores baratos, pero también como un lugar donde invertir. ¿Por qué? Porque acá es donde se va a elevar el consumo en los próximos años. Por ejemplo, en el caso específico del Perú, y ahí como lo señalo, se proyecta que por ejemplo para el 2050 la población peruana va a bordear los 40 millones de habitantes, de los cuales el 65.4% va a estar en edad de trabajar. O sea, el bono demográfico es súper importante y va a cambiar la estructura de la población peruana, ¿no? Este bono demográfico implica pues, que la población en edad de trabajar, que es de 15 a 55 años, va a ser mayor a la población dependiente, que son los niños de 0 a 14 años y adultos mayores que superan los 55 años de edad. Es en este contexto cuando uno ve que los empresarios presionan a los gobiernos para generar flexibilidad laboral, como lo llaman, justamente se sustenta en estas predicciones de bono demográfico que se está dando en Latinoamérica, ¿no? Y es en base también a este contexto que se da esta ley Pulpín, como se denominó en las calles, pero que se conoce como ley de régimen laboral juvenil, que es esta ley 30288 que se publicó en el diario oficial que tenemos que ser peruano, que es un 16 de diciembre de 2014. Posteriormente, luego de polémica, protestas y diversas críticas, fue derogada mediante otra ley el 28 de enero del 2015. Fíjense, duró un poco más de un mes y en la práctica nunca se implementó. Pero todo esto fue por una razón. ¿Qué es lo que quería esta ley Pulpín o régimen juvenil, ¿no? Estas son las características principales. En una columna vemos el régimen general, todos los derechos. Nosotros decimos que ahora los trabajadores, los sindicalistas de Perú luchamos por mantener este régimen general. Pero este régimen general son los cambios que recibimos en los 90 con la dictadura de Fujimori. Es el régimen flexibilizado, es el régimen con derechos recortados que ahora tratamos de mantener
y que de un tiempo a otra parte siempre tratan, a través del empresariado y la venia de nuestro pueblo gobernante, de cambiar y flexibilizar más los derechos laborales. Entonces tenemos en este lado ya este régimen general que ahora queremos que sobreviva, pese a que ya es un régimen que había recortado derechos, y es este régimen de jóvenes en la columna, ¿no? Con los derechos, ¿no? Entonces los primeros puntos, la planilla, bueno, los jóvenes iban a estar en planilla, iban a tener una remuneración, un salario mínimo, sí lo iban a tener, un seguro de salud y pensiones también lo iban a tener, una jornada máxima, 48 horas, también los jóvenes iban a tener 48 horas, hasta ahí, todo parecido. Ya cuando pasábamos al concepto de CTS, que es la compensación por tiempo de servicio, que es un seguro de desempleo, ya sí el joven no lo iba a tener. Las gratificaciones, que son las que se dan para julio y diciembre, o por fiestas, por Navidad, por estas partes por Navidad, tampoco lo iban a tener. O sea, estamos hablando que en el Perú aproximadamente un trabajador recibe de 14 y 15 sueldos anuales, y en este caso ellos iban a tener simplemente los 12 sueldos, sí, incluyendo, porque ustedes estaban incluyendo la CTS, que es un sueldo más al año. Entonces, gratificaciones iban a tener, vacaciones, nosotros tenemos 30 días de vacaciones, ellos iban a tener solamente la mitad, 15 días. Asignación familiar, que es un derecho que se da a aquel trabajador que tiene hijos, ellos no lo iban a tener, o sea, quiere decir que un joven hasta los 24 años no podía tener hijos, así los tuviera, no iba a tener ese derecho. Seguro de vida, que en el régimen general existe, seguro de vida ley, ellos no lo iban a tener. Las utilidades laborales, que es la productividad de las empresas, tampoco lo iban a tener ellos. El nivel educativo, o sea, en verdad el régimen juvenil, y algo también que se criticaba, era aplicable solamente por la edad. Podías tener una muy buena educación, pero si tenías menos de 24 años, igual te podías meter dentro de este régimen y aplicar este recorte de derechos. Sí había un crédito fiscal para la capacitación para las empresas. La indemnización por despido se reducía. El tope de contratación en el régimen general no aplica, obviamente, pero en el régimen de jóvenes era 25% de la planilla. Y acá hay que tomar atención a este 25% de la planilla, porque lo vamos a comentar. ¿Por qué 25% de la planilla? Es muy importante ese dato de ese régimen de jóvenes. La duración máxima del contrato 3 años, la duración mínima 1 año. Esas eran básicamente en general las características de este régimen de jóvenes recortado respecto al régimen general. Algunos alcances más, guardemos esos 25% que le comentaba. Dirigida a jóvenes de 18 a 24 años de edad, con educación completa o incompleta, de nivel secundario técnico superior, no interesados si tenía la universidad completa, igual entrabas al régimen juvenil. Eran jóvenes que trabajan por primera vez en el sector formal y jóvenes que se encuentren desempleados al menos 90 días calendario consecutivo de mes. Para protegerse de cualquier cuestionamiento constitucional, habían puesto, ¿no?, que el régimen laboral era de carácter opcional y tenía una vigencia de 5 años, tenía una vigencia temporal, 5 años. Y ahí sumemos 25% máximo de jóvenes en mi planilla, con una ley de 5 años, ¿no? En paralelo, nuestros amigos los empresarios estaban tramitando un proyecto de ley de ceses colectivos, que curiosamente otorgaba la facilidad al empleador de reducir hasta 5% de la planilla. Saquemos nuestra cuenta. Ese 25% de la planilla se podía llegar en 5 años, ¿no? Porque si hacían mi cese colectivo todos los años, porque flexibilizaban el cese colectivo, donde básicamente la flexibilización consistía en ¿qué? Que si la empresa arrojaba pérdidas por 13 meses consecutivos, pérdidas no quiere decir que está en rojo, podía estar en azul, pero el primer trimestre pudo haber ganado 1000, el segundo bajó a 900 porque los gastos se le pudieron incrementar, pero tuvo menores ingresos. Eso llega a una justificación para que el tercer mes pudiera iniciar un cese colectivo hasta el 5% de la planilla. Ese 5% de la planilla lo podía reemplazar fácilmente por el régimen laboral juvenil. En 5 años iba a lograr que el 25% de su planilla sea del régimen laboral juvenil. Esa era la trama, o sea, no era solamente esta ley en sí, era todo un paquete de leyes antilaborales que se habían coordinado con la CONFIEP, que es el sindicato de los empresarios, como nosotros le decimos acá, y que en coordinación con el gobierno habían armado todo un paquete de flexibilización laboral. Este es un meme del presidente de la República Peruana y en relación a es
una canción muy conocida de los que han visto El Chavo del Ocho, y así había memes, ¿no? Que eran, de alguna manera resultaron ser motivacionales para lo que comenzó a surgir durante semanas y durante pocos días en realidad. ¿Cómo comenzó esto? Y eso es importante que se diga. Esto comenzó desde el ámbito sindical, porque quien advierte por primera vez que se venía un paquete de flexibilización laboral generado, motivado, elaborado, escrito desde la CONFIEP y con el apoyo del gobierno, fue la CGTP, que es nuestra central. Entonces, cuando se advierte, y que en paralelo venían los cese colectivos, ¿no? Con el 5%. Entonces, cuando se advierte esta avalancha de flexibilización laboral, lo que desde la CGTP nos juntamos con una serie de otros colectivos, como los sindicatos independientes y algunos compañeros de izquierda, al menos 20 personas, que fue el primer plantón que se realizó frente al Congreso de la República, y donde se presenta una moción al ministro de Trabajo en esa oportunidad, el señor Freddy Otárola, para que vaya al Congreso y explique los cuestionamientos que teníamos válidos, porque ya teníamos una propuesta alternativa de por qué no iba esta norma, y se oponga a este proyecto de ley. Sin embargo, Marta Chávez es una congresista que proviene de la dictadura fujimorista. Ella, que presidía la Comisión de Trabajo en el Congreso, lo que hizo, y lo comentó César por la mañana, ¿no? La primera votación donde se archivaba el proyecto de ley fue omitida, esperaron que se vayan los que votaban en contra para que los que habían votado a favor y que se quedaron aprueben este proyecto de ley y pasen esta Comisión de Trabajo ya al Pleno del Congreso. La primera acción de protesta fue desde el ámbito sindical y desde los jóvenes sindicalistas que pertenecen a la CGTP. Esto motivó que se realice un segundo plantón. Hasta este momento eran 20 personas las que gritaban por las calles, las que protestaban, ¿no? Se motivó que haya un segundo plantón, que es el 3 de diciembre, donde nuevamente los jóvenes sindicalistas toman la bandera de la protesta, y se volvió a insistir con el ministro, pero el ministro nunca fue al Congreso, no le interesaba el proyecto de ley. Y hasta ahí todo parecía que no había otra cosa que esperar que simplemente se apruebe la ley. Este es el primer plantón que se realiza, y vemos ahí las personas, no llegaban 20 personas frente al Congreso de la República, todos jóvenes sindicalistas. Y acá ya comienza de alguna manera la protesta multitudinaria. Son 6 multitudinarias marchas que se realizaron entre que se aprueba la ley el 16 de diciembre de 2014 hasta el 26 de enero de 2015. En un mes y algo hubieron 6 multitudinarias marchas bloqueando calle de Lima y protestando contra esta norma. El 9 de diciembre, la primera marcha con este proyecto de ley, eran un promedio de 300 jóvenes, que habían pasado de 20, una empresa de 20 jóvenes sindicalistas a 300 jóvenes, y el objetivo era que los congresistas en esta votación general no se apruebe la ley, ¿no? Recordemos que ya la Comisión de Trabajo lo había aprobado y lo había mandado a que el total de congresistas apruebe esta ley. Salió la CGTP, los fueros de izquierda. Hasta este momento, digamos que sabemos que los políticos son mucho de subirse al coche del momento, todavía no se dan cuenta de la oportunidad política para algunos. Entonces todavía era solamente un movimiento sindical que se oponía a este proyecto de ley. Pese a esta primera marcha de los jóvenes, el 16 de diciembre se aprobó la ley y ya teníamos una ley de régimen laboral juvenil. El 18 de diciembre ya con la ley aprobada se hace la segunda marcha. Acá hay una actividad importantísima, hay una articulación, hay una coordinación importante que se encarga César Soberón y que la realiza al convocar abiertamente a los representantes de centrales y partidos jóvenes. Entonces, desde el lado de la participación de los jóvenes sindicalistas nace esta iniciativa, ¿no? Y se suman a la protesta, se articulan, hay reuniones previas. Nosotros como sindicato unitario estamos en las instalaciones de nuestro local para que se realicen las reuniones, porque sabemos que los medios de comunicación todos critican al sindicalismo, y creo que es algo común en Sudamérica, no sé si a nivel mundial, pero había siempre un recelo, había una incomodidad por parte de otros colectivos, como por ejemplo los colectivos universitarios, para conversar o articular con jóvenes sindicalistas. Había siempre
una especie de desconfianza que a lo largo de estas coordinaciones, de estas reuniones, se han llegado a superar y al final era toda una sociedad civil que marchaba en contra de esta ley, ¿no? Estas reuniones previas para la marcha tenían objetivos, se fijaban objetivos en ese día, y esta debe ser la marcha mayor que se tuvo. Aproximadamente 30.000 jóvenes marcharon por las calles de Lima. Esta es una marcha que comenzó ya articulada, digamos, entre sindicatos y sociedad civil. El 22 de diciembre se dio una tercera marcha contra esta ley y se formó de una manera particular a todos los colectivos una comunidad de lucha por trabajo digno, se denominó. Y se sumaron los colectivos de universidades estudiantes, Universidad Católica, San Marcos, Callao y UNDI. Se crearon comisiones de seguridad. Fíjense que ya en esta tercera marcha había un nivel de organización de este colectivo. Y se crearon los comités de seguridad, primeros auxilios, la parte legal para aquellos protestantes que habían sido detenidos por alguna razón, y de comunicación, ¿no? Porque en paralelo se daban conferencias de prensa, se movían mucho las redes sociales, había toda una forma de querer hacer notar que algo estaba pasando, porque a nivel de medios de comunicación las marchas formadas multitudinarias que eran no eran tomadas en su dimensión, se ocultaba la información, los medios de comunicación no tomaban una noticia más, ¿no? El objetivo comenzó a ser ir a protestar al local de la CONFIEP, ¿no? Que es el gremio de empresarios que estaba motivando, que había influenciado para que el gobierno saque esta ley. El 29 de diciembre se da una cuarta marcha contra esta ley, la organización iba mejorando. Hubo inclusive, dentro de la organización se planificó realizar 3 plantones en el camino en puntos específicos, y se terminó nuevamente en la CONFIEP. Ese día, ya ante la desesperación política, el ministro de Trabajo sale a decir: por si acaso, jóvenes, en el reglamento le voy a dar un derecho más, le voy a otorgar las utilidades. Si veíamos en el cuadro inicial de comparación entre el régimen general y el régimen juvenil, se negaba las utilidades para el régimen juvenil. Y el ministro dijo: no, yo voy a sacar un reglamento donde le voy a dar un derecho más. En verdad, eso no, ya no era un caramelo para tomarlo, ¿no? Ya simplemente, esa no era una razón como para suspender las protestas o como para aceptar esta flexibilización laboral, ¿no? Las fotos se iban subiendo en las redes. Ahí vemos esta foto donde vemos a César, hay jóvenes sindicalistas, como también hay universitarios, y es en nuestro local institucional, donde básicamente se reunían para coordinar todas las acciones de protesta. Ahí están las reuniones que había. Y el 15 de enero se realiza la quinta marcha contra la ley. Para eso se hizo un trabajo previo en base de nuestro sindicato, para buscar que participen también nuestros afiliados. Y eso ocurrió. Participaron también afiliados de nuestro sindicato. El 26 de enero fue la sexta marcha, porque ante la presión de la sociedad civil, lo que ocurrió fue que el Congreso convocó a una sesión extraordinaria para derogar esta ley. Y eso ocurrió el 26 de enero, que se dio la marcha final que concluyó con la derogación de esta ley del régimen laboral juvenil. La sesión extraordinaria. Este es un plan sectorial porque justamente, y que inclusive Julio también en la mañana Julio trabajó también en el plan sectorial, porque no es que había la necesidad de sacar una ley de régimen laboral juvenil, ya había un plan sectorial dentro del mismo Ministerio de Trabajo, una serie de políticas públicas para fomentar el empleo juvenil, pero simplemente este plan sectorial no era promovido. Lo que se buscaba era aprobar una ley que además no fue promovida desde el Ministerio de Trabajo, sino desde el Ministerio de Economía, donde tiene mayor influencia la CONFIEP, ¿no? Entonces, un poco lo que les quería contar. Voy a repetir 2 minutos. Bueno, esa es un poco la experiencia que hemos tenido acá con el régimen laboral juvenil, que, como les comentaba, no era casualidad, no era que un régimen laboral juvenil aislado, tenía un fondo, no queda flexibilizar los derechos laborales para que aquellos jóvenes que ingresan al mercado laboral vayan acostumbrándose a un régimen recortado de derechos
y ya no lo recortaba en los 90. Lo querían volver a recortar en este nuevo siglo y a raíz del bono demográfico sufrir la precariedad en el empleo para los años venideros, ¿no? Es algo que se evitó en base a la unión que surgió, pero surgió como, digamos, una llamada del movimiento sindical, el movimiento joven sindical, que eso es importante, que justamente me gustaría que me contara, ¿no? Gracias.